Vamos a empezar con el tema del día de hoy y como siempre les pregunto, pues solamente que me digan si se escucha. Al parecer no hay problemas en la transmisión. Me están escribiendo varias personas, me están diciendo buen día a todos y me preguntan, por ejemplo, Lick, ¿cómo puedo adquirir su libro? Yo no tengo un libro, no me he dado la tarea de realizar un libro. Me gustaría, yo espero que si tenemos un tiempo después de regresar a las actividades, pues voy a organizarme para poder realizarlo, pero pues sería más que un libro, sería un manual para que estas clases que yo les he compartido, pues también les sirvan, pero más en la práctica, no tanto en la parte teórica, sino más en la práctica. Voy a intentarlo, no prometo nada, pero voy a hacer lo posible en realizar un libro. Bueno, pues empezamos, me parece que me escuchan bien. Vamos a hablar ya del tema central, el tema que nos trae el día de hoy, que es el tema de contrainterrogatorio. Y al igual que lo he comentado o lo he hecho en las sesiones pasadas, vamos a empezar con la parte de doctrina, la parte teórica. Únicamente en esta ocasión voy a mencionar dos definiciones o dos ideas que tienen que ver con el concepto de contrainterrogatorio obtenidas de dos libros que siempre he tratado de recomendar en esas últimas clases, algunos libros que me han servido para mi formación o también para obtener material en estas clases. Esta definición que aparece en la imagen fue obtenida de un libro que se llama Litigación Oral y Práctica Forense Penal. Les repito, no me dedico a vender libros, es únicamente para que ustedes tengan alguna guía de los materiales en los que se pueden apoyar. Este libro fue realizado, sus autores son Carlos Natarén Nandayapa y Beatriz Ramírez Saavedra. En este libro podemos encontrar parte de una explicación de en qué consiste el contrainterrogatorio. Y al igual que las anteriores, voy a leer solamente este pequeño párrafo para poder desglosarla, explicarla y que quede mejor comprendido qué es este concepto. Nos establece esta definición que los contrainterrogatorios por su parte se orientan a restarle credibilidad a los testimonios y pruebas ofrecidos por la contraparte. La característica definitiva de la repregunta eficaz es el control que ejerce el abogado sobre la posible respuesta, pues debe tratar de controlar el ritmo e incidir en el contenido de las respuestas mediante preguntas que no le permitan a quien la responde hacerlo con una narrativa abierta. Pues en este libro encontramos parte de este concepto de lo que es el contrainterrogatorio. Y si retomamos las frases o las palabras, mejor dicho, las palabras más importantes para entender cuál es el objetivo o la finalidad de un contrainterrogatorio, la principal es restarle credibilidad a el testimonio, valga la expresión, de los testigos, de los peritos, de la contraparte. Ya tuvimos una sesión anterior y en esa sesión, en esa clase, mencionábamos que el interrogatorio se realiza sobre ciertas personas, pueden ser testigos, peritos, la víctima, ofendido, el acusado, incluso también en caso de que vaya a declarar y que su declaración sea a través de las preguntas que haga la defensa. De esa forma se pueden llevar a cabo los interrogatorios, pero en esta ocasión el contrainterrogatorio es realizado por las partes, ya sea el agente del Ministerio Público, el asesor jurídico o la defensa, respecto al testimonio del testigo de la contraparte. Es decir, en interrogatorio vamos a presentar a nuestro testigo. En el contrainterrogatorio vamos a formular una serie de preguntas al testigo de la contraparte. Y esto, tal y como lo establece la definición, va a ser para restarle credibilidad a ese testigo y también, de cierta manera, como lo dice más adelante, también en otra definición, nos va a servir a nosotros como contraparte de cierta forma acreditar nuestra teoría del caso en ciertos casos, pero principalmente también desacreditar la teoría del caso de nuestra contraparte. También aquí en esta definición se menciona que quienes llevan el control de ese contrainterrogatorio es precisamente quien lo está realizando. En este ejemplo, en lo que estamos mencionando, si la defensa está llevando a cabo un contrainterrogatorio
al testigo de la contraparte va a ser este abogado, pensamos que soy yo, estoy haciendo un contrainterrogatorio, yo voy a ser el sujeto que lleve el control de las preguntas, de los temas, de lo que tiene que responder el testigo, porque a diferencia del interrogatorio, en este caso, quien lleva a cabo el contra es la estrella de la película, por llamarle así, o es la estrella de ese momento en particular, mientras que en el interrogatorio la estrella va a ser el testigo. En el contra, quien tiene que lucir, y más que lucir, quien tiene que, a través de ese control, demostrar sus pretensiones o llegar a los objetivos, mejor dicho, llegar a los objetivos que tiene planteados a través de los temas y preguntas que realice, es precisamente quien lleva a cabo el contrainterrogatorio. Vamos a ir explicando y va a quedar mejor comprendido en la siguiente definición. Y esta definición también es de un libro que ya he utilizado con anterioridad en estas presentaciones. Es el libro La defensa en el sistema acusatorio y una de las autoras es Paola Iliana de la Rosa Rodríguez y ella nos menciona en este libro que el contrainterrogatorio está constituido por la serie de preguntas guiadas que pretenden obtener contradicciones, improbabilidades, expresiones de duda, o bien destruir una declaración que un testigo contrario manifestó en su exposición previa. En otros casos se pretende que el testigo corrobore, aunque sea de forma parcial, la teoría del caso que hemos planteado. Ya parte de esta definición la hemos venido explicando, pero sí quiero resaltar las palabras clave que nos van a servir para saber cuál es el objeto o la finalidad de este contrainterrogatorio. Lo que nosotros podemos obtener a través de las preguntas que hagamos al testigo en este contrainterrogatorio es que el mismo caiga en contradicciones. Esto, como ya habíamos visto en la diapositiva anterior, le va a restar credibilidad a su testimonio. Una persona que continuamente está diciendo cosas, valga la expresión, de forma contradictoria, primero dice que es blanco, después dice que es negro, eso le va a restar credibilidad ante el órgano jurisdiccional, ya sea un juez de juicio oral o un tribunal de enjuiciamiento. La forma en la que se llevan a cabo o la forma en la que un juez se puede percatar de estas contradicciones, ya sea que en la misma audiencia, al momento que llevó a cabo el testimonio en su interrogatorio, dice blanco, al momento de realizar el contrainterrogatorio, dice un color diverso, el juez se puede percatar y nosotros, ya sea que en los alegatos de clausura o a través de técnicas de ese mismo testimonio, poder evidenciar esa contradicción. Esa podría ser una forma. Respecto a las técnicas, las vamos a ver ya en la siguiente clase. O la forma más conocida es precisamente la de evidenciar contradicción a través de documentos previos, como pudieron haber sido entrevistas, dictámenes, ciertas actas que llevan a cabo los policías, actuaciones en las que haya participado algún perito o testigo. Esas declaraciones previas las podemos traer al juicio, pero a través de este tipo de técnicas, a través de evidenciar contradicción. Si en una declaración previa, en una entrevista, dijo blanco, en este ejemplo que estamos mencionando, y ya al momento que nosotros hacemos el contrainterrogatorio, dice negro, dice un color diverso, podemos evidenciarle con ciertas técnicas, ciertos pasos y demostrarle al juez, mostrándole esa entrevista o esa declaración previa, poniéndosela a la vista, para que la autoridad escuche por sí misma que existe esa contradicción y por lo tanto le reste credibilidad al testimonio de esta persona que nosotros estamos contrainterrogando. Lo estoy explicando de forma general porque, como dije al principio de la clase, este tipo de ejercicios tienen que ver con técnicas que vamos a empezar a abordar en la clase siguiente del día jueves, que si bien es cierto, eso lo comento para las personas que apenas se están conectando en este momento, la clase del día jueves originalmente íbamos a hablar sobre objeciones, pero como ya son temas que abordamos en interrogatorio, solamente voy a poner algunos ejemplos para entonces ya empezar a ver algunos ejercicios, algunas técnicas
con el uso de declaraciones previas. Lo comento porque ahorita lo expliqué de forma muy general, pero para la siguiente clase vamos a ir explicando paso por paso cómo se llevan a cabo este tipo de técnicas. Pues una parte, como les comentaba, para saber el objeto de este tipo de contrainterrogatorio es obtener contradicciones por parte del testigo, el perito o la persona que estamos llevando a cabo el mismo. También para demostrar o para hacerle ver a la autoridad ciertas improbabilidades. Y cuando hago referencia a estas improbabilidades, les recuerdo que ya en sesiones pasadas hemos hablado que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece de qué forma se va a valorar la prueba. Y una forma en la que se valora la prueba es a través de la lógica. Si nosotros, a través del ejercicio que hagamos o las preguntas que realicemos a través de este contrainterrogatorio, logramos obtener información y que de esa información, a través de un razonamiento jurídico, lógico, analizando y valorando la prueba, se puede determinar por parte del órgano jurisdiccional que esa versión que nos está dando el testigo a través de las preguntas que nosotros hacemos en el contrainterrogatorio es inverosímil, es poco creíble, es improbable, tal y como establece en este concepto, es lo que podemos hacer nosotros a través de las preguntas que formulemos en este tipo de ejercicios. De igual forma, otra parte que nos dice la definición es expresiones de duda o bien destruir una declaración que un testigo manifestó en su exposición previa. Es parte de lo que les decía hace un momento, que nosotros podemos evidenciar esa contradicción, ya sea con alguna manifestación que haya realizado en esa misma audiencia de juicio, en el interrogatorio de nuestra contraparte, o también a través de las declaraciones previas que haya dado en dictámenes, en entrevistas. Ya lo que mencioné también lo podemos aplicar en este apartado, en este supuesto. Pues de las definiciones, espero que hasta el momento no haya alguna pregunta. Bueno, si la hay, voy a tratar de responderla. Algunas preguntas posiblemente vayan a ser respondidas con las diapositivas que más adelante les voy a proyectar y explicar, pero en este momento, hasta lo que llevamos, si es que no hay alguna pregunta, voy a checar algunos comentarios. Bueno, saludo a todos, muchas gracias. Me voy a enfocar únicamente a las personas que están preguntando. No me aparecen todos los comentarios, como me salí de la publicación, solamente me aparecen los últimos. Hay una pregunta de Fabricio Sánchez. Dice, ¿qué técnica puede recomendar para hacer el contrainterrogatorio? Les comentaba, respecto a las técnicas o a los ejercicios que nosotros vayamos a realizar, vamos a hablar de eso más a profundidad en la siguiente clase, pero para no dejar así al aire la pregunta que nos hace Fabricio, va a depender del caso concreto. No te puedo decir cuál técnica o cuál ejercicio es la adecuada, porque va a depender, en primer lugar, el tema que tú hayas elegido para hacer las preguntas en ese contrainterrogatorio, la información que vayas a obtener y pues también tomar en cuenta algunos de los objetivos que están marcados aquí en esta diapositiva. En eso va a consistir, repito, en todos esos elementos al instante que la persona te está respondiendo, en ese mismo momento tú te vas a dar cuenta y te vas a percatar cuál es el ejercicio adecuado para llevar a cabo un contrainterrogatorio de manera eficaz. Y como ejemplo ya puse algunos. El más común para contrainterrogatorio es evidenciar contradicción. Ese es el más común, pero también pudieras hacer algún otro de forma excepcional. Quizá pudiera llevar a cabo un apoyo de memoria. También, si es que es una información importante que no recuerda el testigo, y aunque no es su testigo, pero tú quieres que esa información la escuche el juez, esa también tiene que ver con una técnica, con un ejercicio, pero repito, vamos a abordarlos y explicarlos de forma más detallada en la siguiente sesión del día jueves. Estoy contestando muy en lo general porque, repito, va a depender el caso en particular al que te refieras y también lo que tú decidas que ayuda o abona más a tu teoría del caso, o también para desvirtuar
o para restarle credibilidad, ya sea al testigo o para echar abajo también la teoría del caso de tu contraparte. Dice Jorge Ruiz, bueno, a otras preguntas. Dice, por ejemplo, Santos, voy a saludar a todos, pero solamente voy a enfocarme a las preguntas. Pregunta Jorge Ruiz Domínguez, ¿usted qué técnica utiliza? Tiene que ver con la respuesta anterior, va a depender el caso concreto, el punto que tú quieras, al que quieras llegar, la técnica que puedes llegar a utilizar. Repito, va a quedar más comprendido conforme vayamos avanzando y también con lo que veamos el día jueves en la siguiente sesión. Dice Jorge Ruiz Domínguez, si es tan amable, doctor, sería tan amable de enviarme las diapositivas. Me están comentando, me está diciendo Fabiola Forens que se escucha muy bajo el volumen. Voy a tratar de aumentar el tono de la voz, pero pues también si ustedes en sus casas tienen la posibilidad de ponerse audífonos o poner algunas bocinas, pues siento que sería esto mucho mejor. Pero aún así, gracias. Voy a intentar aumentar el tono de mi voz. Pues respecto a las diapositivas y para poder continuar ya con las siguientes, les he comentado en las clases pasadas, en las sesiones anteriores, que las diapositivas que les presento en mis clases al final del curso, es decir, más o menos el 31 de mayo, voy a publicarlas para que cualquier persona que quiera descargarlas las pueda utilizar, ya sea para sus clases o para que pueda repasar algunos conceptos que nosotros vamos abordando. Pero lo hago así de esta manera hasta el final del curso porque si bien es cierto, ya tengo algunas diapositivas ya elaboradas por las clases que de por sí imparto, hay algunos temas que me falta perfeccionarlas o aumentarlas. Por eso quiero tener ya toda la información completa para que al final del curso, como una forma de regalar u obsequiar parte de lo que nosotros estamos compartiendo, pues es a través de este tipo de materiales y lo voy a hacer sin ningún costo. Así como estas clases han sido gratuitas, el material que yo les pueda proporcionar, que en este caso son las diapositivas, también va a ser sin ningún costo y es para que lo utilicen, repito, en sus clases o para que repasen algunos de los temas de los que ya hemos abordado, simplemente con la finalidad de compartir. Bueno, seguimos. Espero que haya quedado claro estas dos definiciones para que entendamos un poquito más de lo que es el contrainterrogatorio, pero estas definiciones y la explicación que yo les acabo de dar, pues todavía no nos daría una respuesta a esta pregunta. Y yo sé que muchos se la están haciendo y principalmente los alumnos que apenas están estudiando o aquellos abogados también que todavía no han participado en audiencias dentro del sistema acusatorio. Es válido que me pregunten, ¿cómo hago un contrainterrogatorio? Pues para esto voy a dar una explicación, una analogía que ya había utilizado en mi primera clase. En esa primera clase, y que también he retomado en dos o tres clases más, yo les explicaba en esta comparación que si nosotros queremos litigar en el sistema acusatorio, debemos de tener una base para entender esas técnicas, esas formas, ese modo de llevar a cabo una representación, ya seamos defensa, asesor jurídico o agente de ministerio público. Y tenemos que basarnos en un código. Principalmente, no es el todo, pero sí tenemos que basarnos en un código, que en este caso es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Así como también en esta comparación que estamos haciendo, algunas personas para realizar algunos platillos, vamos a suponer unas enfrijoladas, para llevar a cabo unas enfrijoladas, una persona puede ver un recetario o puede ver quizá también un tutorial para poder entender cómo se hacen las enfrijoladas. Pensemos que lo hacemos con un recetario. En ese recetario nos van a decir, necesitamos tortillas, frijoles, nos dicen los ingredientes y después nos dicen la forma en cómo tenemos que realizar esas enfrijoladas. Pues así más o menos es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales va a ser nuestro recetario, nos va a decir los requisitos que van a ser esos ingredientes. La diferencia en esta ocasión, distinto a los ejemplos que les he dicho en otras ocasiones, la diferencia que desafortunadamente
el Código Nacional de Procedimientos Penales, y no sé si estoy utilizando bien el término desafortunadamente, porque algunos juristas, algunos abogados, algunos litigantes han dicho que, muy válidamente, han dicho que es bueno que no exista en el Código Nacional de Procedimientos Penales los pasos a través de los cuales pueda llevar a cabo, por ejemplo, un contrainterrogatorio, sino que es a través de la práctica la forma en la cómo nosotros vamos a saber cómo llevarlo a través de ciertas técnicas que no se encuentran reguladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y este es un caso como el que les acabo de mencionar, toda vez que el contrainterrogatorio se encuentra regulado en el artículo 372 del Código Nacional. Hay varios artículos, bueno, de hecho son muy pocos los que hablan sobre contrainterrogatorio. Es más, lo que siempre les digo, si ustedes se meten al documento en PDF, lo abren y le ponen buscar y le ponen la palabra contrainterrogatorio, les van a aparecer únicamente como 3 o 4 artículos. De esos artículos, el principal que nos habla sobre este tema es el artículo 372 y dentro del texto del mismo nos dice lo siguiente: la parte contraria podrá inmediatamente después contrainterrogar al testigo, perito o al acusado. Y más abajo nos dice: después del contrainterrogatorio, el oferente podrá repreguntar al testigo en relación a lo manifestado. En la materia de contrainterrogatorio, la parte contraria podrá recontrainterrogar al testigo respecto de la materia de las preguntas. Es toda la información. Entonces, si en esta comparación, si en un recetario nos explican, o a través de un tutorial, nos explican cómo llevar a cabo o cómo hacer, mejor dicho, las enfrijoladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en ese recetario que les estamos diciendo, no nos va a decir, no nos va a explicar cómo hacer, no las enfrijoladas, sino el contrainterrogatorio. Va a ser a través de la experiencia que nosotros tengamos, de los conocimientos que tengamos a través de los cursos, de las capacitaciones, de las simulaciones, de los concursos en los que participemos, de lo que observemos en las audiencias como público. A través de eso es como vamos a aprender nosotros a llevar a cabo los contrainterrogatorios, incluso también de cierta manera a través de lo que nos dicen los textos de litigación que nosotros lleguemos a estudiar, pero todo enfocado a la práctica. Eh, y por eso no, el código no me responde cómo es que hago un contrainterrogatorio. Y para reforzar lo que les estoy diciendo y para que lo tengamos bien presente y jamás me cansaré de decirlo, ¿cómo es que hago un contrainterrogatorio? ¿Cómo es que yo puedo llevar a cabo este tipo de ejercicios, este tipo de... El contrainterrogatorio no es una técnica como tal, pero a través de él puedo llevar a cabo ciertas técnicas. ¿Cómo es que las hago? Pues como les decía, a través de la práctica. Si nosotros queremos obtener las respuestas de cómo hacerlo a través de videos tutoriales o a través de videos de Facebook como este, pues no voy a ser un buen litigante. Esto solamente es una guía, es una forma o recomendaciones que yo les puedo llegar a brindar, pero retomando el ejemplo de las enfrijoladas, van a ser ustedes como cocineros quienes les pongan el sazón, quienes le pongan los condimentos necesarios y la forma en cómo ustedes consideran que son las mejores enfrijoladas. Así, igual, exactamente en esta parte práctica, ustedes como abogados van a ser quienes le pongan su toque, quienes le pongan la forma y que vean la manera que van a obtener mejores resultados respecto a los objetivos o los planteamientos que ustedes ya previamente se han formado para llevar a cabo este tipo de ejercicios. Retomando únicamente, solamente para que lo tengan bien presente en esta parte de la práctica, se requiere capacitación. Ya lo había dicho hace un momento, solamente para que lo tengan, repito, bien presente. Esa capacitación la pueden tener los alumnos en sus aulas, la pueden tener o la podemos tener nosotros los abogados a través de las diferentes instituciones que de forma gratuita algunas ofrecen ese tipo de servicio, y me estoy refiriendo, como siempre lo he hecho, a organizaciones en las que he tenido la oportunidad de recibir capacitación, como en su momento fue Oasis Capacitación, a través también de la
capacitación que brinda acceso a capacitación, que forma parte de California Western School of Law, disculpen mi inglés. También otra capacitación muy buena que brinda a Barroli a través de cursos, a través de concursos. El CEAP es otra institución. No me cansaré de repetir estas instituciones porque en México es una de las mejores maneras que podemos tener nosotros como litigantes para poder aprender ese tipo de técnicas, y he sido afortunado al recibir capacitación de las mismas. Por eso la invitación de que se capaciten nuevamente, y no me cansaré, repito, de decirlo, a través de ese tipo de instituciones. Pero también lo más importante es que esta capacitación la podemos hacer nosotros de manera individual, leyendo, estudiando Código Nacional de Procedimientos Penales, jurisprudencia, viendo ciertos materiales que no me quiero adelantar, pero es parte de lo que aparecen en las siguientes diapositivas. Otra forma que, repito, aunque suene repetitivo, pero la mejor forma que también ustedes pueden aprender a hacer contrainterrogatorio y de forma general litigar en la materia penal es yendo como público a las audiencias. Ustedes pueden consultar en internet, si ponen en Google audiencias, agenda audiencias, les aparecerá las audiencias del Poder Judicial de la Federación, o si ponen la página de su Tribunal Superior, o corrijo, del Poder Judicial de la entidad en la que se encuentren, pues también, por lo menos en el caso de Puebla, hay forma que podamos ver la agenda de audiencias y presentarnos a las mismas. No quiero abundar porque son, repito, temas que he venido comentando desde la primera clase, es solamente a forma de recordar para que ustedes lo tomen en cuenta, lo tengan presente, y lo digo principalmente para las personas que apenas es la primera vez que están viendo ese tipo de videos, son solamente retomar los consejos para que estos conceptos que estamos abordando los puedan aprender y aplicar ustedes ya en cuestiones prácticas. Lo que les he dicho, llevar a cabo simulaciones, ya sean alumnos o sean abogados, en el caso de los abogados, si es que van a tener próximamente audiencias y quizá una de ellas sea una audiencia de juicio, llevar a cabo esas simulaciones con las recomendaciones que hemos dado en otras clases. Y ya para finalizar con estos comentarios, pues lo que siempre les comento, si son alumnos que puedan participar en concursos, en algunas de las asociaciones que ya he comentado con antelación, para que no únicamente tengan la parte teórica, sino que también para que ejerciten la parte práctica. Pues ya para terminar con esta parte de consejos, quise hacer este paréntesis y retomar este tema que siempre nunca me cansaré de mencionar para aprender, comprender, aplicar, llevar a cabo, no sé, ser litigante en materia penal. Lo que se requiere es práctica, práctica, práctica. Es la forma en la que van a aprender, y que si quieren trabajar en esta área es lo que yo les puedo recomendar. Y como parte de esas recomendaciones, en un contrainterrogatorio, ya dejamos los consejos que siempre les doy, ahora vamos ya con cuestiones más específicas respecto a recomendaciones. Ya una vez que nosotros como abogados, seamos ministerios públicos, asesores jurídicos, defensa, estemos planteando la posibilidad de llevar a cabo un contrainterrogatorio, tenemos que hacernos esta pregunta: ¿es necesario hacerlo? ¿Abona realmente a nuestra teoría del caso el llevar a cabo ese contrainterrogatorio? Primero tenemos que hacer un estudio, un análisis interno, ver cuáles son los puntos que queremos demostrar en nuestra teoría del caso, que ya hablamos de ese tema en otra sesión. Tenemos que estudiar y analizar lo que dijo el testigo de la contraparte, incluso desde que se ofreció como medio de prueba, empezar a ir analizando si va a ser necesario que me desgaste en una audiencia de juicio contrainterrogando con preguntas que posiblemente no me lleven a nada. Por eso es importante hacerte esta pregunta si es que tú algún día vas a llevar a cabo un contrainterrogatorio. ¿Es realmente necesario? Si de los temas que te acabo de mencionar determinas que no es necesario, que no es pertinente, que no es relevante, mejor no lo hagas. No te desgastes, no te desgastes tú como defensor o como sujeto procesal, no desgastes tampoco al tribunal, al juez, al tribunal de enjuiciamiento, porque ¿para qué escuchar preguntas que vas a formular
en un contrainterrogatorio si la información que vas a obtener o que vas a sacar no te sirve para absolutamente nada? No abona a tu teoría del caso, no desacredita la teoría del caso de la contraparte, no vas a desacreditarlo. No, bueno, voy a poner un ejemplo para que quede más claro el por qué es necesario llevar a cabo un contraexamen o un contrainterrogatorio. Es lo mismo, cuando escuchan contraexamen o contrainterrogatorio es exactamente lo mismo. Nos sucedió en el último juicio que nosotros tuvimos, sin dar mayores datos, pero desde la audiencia intermedia habían ofrecido un perito en identificación vehicular. Espero no equivocarme en la forma en cómo ofrecieron ese testimonio, pero era un perito en identificación vehicular. Una vez que el perito se presenta en la audiencia para responder a las preguntas de la parte que lo había ofrecido, empieza a decir las características del vehículo que fue asegurado. Sí, es un vehículo marca tal, de color tal, con número de serie tal, sacamos tantas fotografías, proyectamos, o proyectó, mejor dicho, proyectó las fotografías dentro de la audiencia, hizo ejercicios, pero pues la información que él presentó o la información que dio a través del testimonio no perjudicaba y no abonaba en nada o no ayudaba en nada a nuestra teoría del caso, no nos servía para absolutamente nada porque los hechos no tenían que ver con ese vehículo. Por lo tanto, lo que decidimos nosotros, ya una vez que el testigo había dado su testimonio, nos pregunta el juez o nos pregunta la juez en ese momento si queremos contrainterrogar, pues nuestra respuesta es no, que no íbamos a hacer ninguna pregunta a través de contrainterrogatorio. Después le da el uso de la palabra al agente del Ministerio Público, le pregunta si lo libera y en ese momento fue liberado. Con este ejemplo, lo que les doy a entender es que tenemos que analizar, como ya se los dije anteriormente, tenemos que analizar qué tan importante es para nuestra teoría del caso contrainterrogar a ese testigo. Nos va a servir desacreditarlo, nos va a servir que diga o que nosotros evidenciamos alguna contradicción. No. Si fuera para concurso, eso me digo, bueno, eso me refiero hacia los alumnos que participan en concurso. Si fuera para concurso, ese sería un testigo bueno porque a través de él pues pueden obtener cierta información o llenar ciertos requisitos o parámetros que les califican en concursos. Eso sería quizá un testigo bueno para ellos, para llevar a cabo los ejercicios, repito, para que sean calificados, pero en la práctica, en lo real, para mí como defensa no me sirve para absolutamente nada. Entonces, este es un punto que les quiero recomendar. Tomen en cuenta si es necesario o no que ustedes vayan a contrainterrogar. Una segunda recomendación para que ustedes lleven a cabo un contrainterrogatorio, deben de prepararlo. A diferencia del interrogatorio, en interrogatorio nosotros les sugerimos que fuera de forma cronológica. Esa es una primera recomendación. La mayoría de veces, casi siempre, el interrogatorio se va desarrollando de forma cronológica para que tenga una secuencia, para que tenga una lógica y más si son testigos de cargo por parte del agente del Ministerio Público. También en el interrogatorio dijimos que se puede hacer de forma temática, pero si es que se trata de peritos. Respecto a los peritos, ahí no nos va a importar tanto que sea de forma cronológica porque van a responder a su testimonio respecto a cuestiones en la ciencia, arte, técnica, oficio, profesión, a lo que se dediquen. Por eso lo podemos dividir de forma temática. En el contrainterrogatorio, también esta recomendación tenemos que llevarla a cabo, hacerlo de forma temática. Ya una vez que nosotros escuchamos el testimonio que rindió a preguntas de quien lo presentó, que es nuestra contraparte, y también con la información que tenemos de las declaraciones previas, de las entrevistas, de los dictámenes en caso de que sean peritos, obtener la información que es más relevante, repito, ya sea para, de cierta manera, que abone a nuestra teoría del caso, si es que es el caso, de forma excepcional va a suceder, pero esa puede ser una forma, o también para tratar de desvirtuar, desacreditar, tenemos que obtener esa información importante, ponerle nombre y sobre esa
hacer una serie de preguntas para llegar al objetivo, a la finalidad que nosotros planteamos. Entonces, aquí no va a llevar un orden cronológico, va a ser por temas de preferencia, por importancia. Puedes tomar un tema importante de inicio para que impacte, después quizá unos temas secundarios y al final, aquí en esta parte de la recomendación, que los temas que tú utilices en contrainterrogatorio, el principal, el más importante, lo dejes en la parte final porque esto va a impactar más en la información o la percepción que tenga el juez, repito, sea juez o tribunal de enjuiciamiento. Esto va a darle mayor fuerza o mayor punch a lo que tú preguntes a través de ese contrainterrogatorio. Entonces, esa pregunta importante, eso con que vas a matar al testigo de tu contraparte, resérvala para la parte final para que el juez se quede con esa idea. Esto lo recomiendan personas expertas y aparte tiene cierta lógica, porque incluso en las películas, por poner un ejemplo, pues lo que casi siempre recordamos es la parte final, la parte que impacta, la parte que nos vamos a llevar en la mente, tanto la parte final como la parte inicial. Pues es la forma en la que nosotros recomendamos que se llevan a cabo las preguntas. Hasta aquí voy a hacer una pequeña pausa para ver si es que existe alguna pregunta. Saludos a las personas que nos están viendo. Dice Enif, ¿podría mandarnos los nombres de las asociaciones en las que se pueda practicar? Es que se escucha muy bajo y no logro oírlas. Al parecer, me escucho muy bajo. Es que también ando un poquito mal en la garganta, quizás sea eso, pero repito, voy a tratar de hablar un poquito más fuerte y repito también el nombre de las asociaciones. Una la pueden encontrar en Facebook, es Oasis Capacitación, repito, Oasis Capacitación. Otra que pueden encontrar es Nuevos Abogados para el Sistema de Justicia, Abarroli, repito, Nuevos Abogados para el Sistema de Justicia. Y la otra es Acceso Capacitación. Son las principales asociaciones con las que he participado y he tenido oportunidad de recibir capacitación y espero que también les sea de utilidad. Nos pregunta Fercio Peña, estas técnicas de contrainterrogatorio podrían variar dependiendo del país. Saludos desde Colombia. Aprovecho para preguntar, perdón, para saludar a las personas que nos están viendo en diferentes países. Ya lo comentaba en alguna sesión pasada y esto es lo enriquecedor de poder compartir con personas que se encuentran en distintas latitudes. Pues para responder a esta pregunta, si son técnicas similares en otros países, pues déjenme decirle que la mayoría de técnicas que se utilizan tanto en interrogatorio como en contrainterrogatorio son prácticamente las mismas. Tan es así que muchos de los jueces que no litigan, los jueces que actúan en el sistema acusatorio, sea en el fuero federal o en el fuero común, han recibido capacitación en Colombia, por ejemplo, conozco jueces que han tomado capacitación en Chile, en Argentina, principalmente en Chile y Colombia, más en Chile, principalmente en Chile, es donde han recibido capacitación, no únicamente jueces, sino también defensores públicos, agentes del Ministerio Público, porque las técnicas empleadas en países sudamericanos e incluso también en Norteamérica, en Estados Unidos, son muy similares. Es un sistema acusatorio, es un sistema de forma oral, que las técnicas son muy parecidas. En el caso de Estados Unidos cambian un poco porque la forma y el modo va dirigido más para convencer a un jurado, que ese jurado, la gran mayoría, no tiene conocimientos técnicos en la materia jurídica, a diferencia de los países de Centro y Sudamérica, que se resuelve no a través de un jurado, sino a través de un juez. Por eso aquí en ocasiones llega a cambiar un poquito más, porque la forma puede ser más técnica, más jurídica, repito, por el perfil de los sujetos o las personas a las que va destinado, pero en esencia son muy semejantes y las partes o las formas en las que se lleva a cabo las mismas, pues son muy parecidas. Por eso la información que nosotros proporcionemos, pues va a servir tanto para las personas que estén en México como las personas que estén en otros países, con las salvedades
o con algunos cambios o diferencias. Ya lo verás más en la siguiente clase, en la siguiente del día jueves, cuando vaya explicando paso por paso cómo se llevan a cabo este tipo de técnicas, y yo espero que sea igual como se lleva a cabo en Colombia, pero por lo que les acabo de mencionar es prácticamente lo mismo. Respondo otra pregunta y continúo con la explicación. Dice, también es importante, bueno, Maciel Salinas, dice, también es importante considerar el tipo de preguntas que están permitidas de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales. Eso nos ayudará a estructurar nuestras preguntas para lograr nuestro objetivo. Sí, concuerdo con Maciel. Tan es así que al principio de la clase les decía que muchos de los temas que abordamos en la clase de interrogatorio, como fue el tema de objeciones, nos van a servir para entender más el tema de contrainterrogatorio. Por eso invito a las personas que es la primera vez que nos están viendo que vean la clase anterior, se meten en la página de abogado penalista Edgar Martínez, ven la clase número 15, que es la clase pasada, para que entiendan un poquito más el tema de objeciones y también puedan aplicarlo al tema de contrainterrogatorio. Pues seguimos. Voy a tomar un poquito de agua porque les digo que se me cierra un poquito la garganta, una disculpa. Es agua de Jamaica. No vayan a pensar mal, es muy temprano para tomar whisky. No, casi no tomo, muy de vez en cuando. Pero más con la cuarentena, pues ya no hay bares, no hay lugares a donde poder acudir. No lo hacemos frecuentemente, también no quiero que se piense que soy un alcohólico, aunque dicen que el primer síntoma es la negación. Estoy tomando agua, no se preocupen, estoy en mis 5 sentidos. Bueno, seguimos. Seguimos con las recomendaciones. ¿Cuáles son las preguntas que se sugiere se realicen en un contrainterrogatorio? El Código Nacional, retomando el comentario que estaba haciendo la persona que acabo de leer, Maciel, retomando el comentario, de las preguntas que están permitidas y las que están prohibidas, el Código Nacional establece que las preguntas sugestivas están prohibidas para el interrogatorio. Repito, preguntas sugestivas prohibidas para interrogatorio. Sin embargo, el mismo código establece que las preguntas sugestivas están permitidas para el contrainterrogatorio. Y la sugerencia, pongan mucha atención en esto, quienes son alumnos, la sugerencia que la mayor parte de preguntas sean sugestivas o cerradas. Aquí viene siempre lo complicado porque incluso yo me he escuchado a varios ponentes, a varias personas en las cuales he recibido capacitación. Algunos marcan muy bien la diferencia entre lo que es una pregunta sugestiva y lo que es una pregunta cerrada. Incluso algunos capacitadores llegan a decir que es lo mismo. Repito, acá no hay un criterio bien establecido. Unos dicen que es lo mismo la sugestiva que la cerrada, otros dicen que sí se establece la diferencia. A mí en ocasiones, voy a ser sincero, así como puse el ejemplo la clase pasada respecto a una pregunta, cada persona tenía su opinión de forma diversa de un video que yo publiqué en mi cuenta de abogado penalista. Los invito a ver la clase pasada para no repetir este ejemplo, pero en general yo les ponía un video de una pregunta que hizo una reportera y les preguntaba, a su consideración, esta pregunta es sugestiva, argumentativa, compuesta, irrelevante, impertinente, no sé, les puse varios ejemplos y las personas que contestaron dijeron varios supuestos, decían sugestiva, argumentativa, irrelevante, impertinente, cada quien tenía su opinión. Incluso hubieron personas que me preguntaron, ¿y cuál es mi opinión? ¿Cuál es mi respuesta? Preferí no dar la respuesta porque íbamos a caer en debate. Yo lo dejé nada más la pregunta, abrí debate y ustedes son los que le van a poner la conclusión. Pues aquí pasa algo similar. Hay algunos que dicen, repito, que es lo mismo la sugestiva que lo cerrado, otros que dicen que en la sugestiva está inmersa o está contenida la respuesta, mientras que en la cerrada
solamente vas a responder de forma concreta, va a existir una sola respuesta. Puede que sea un sí, puede que sea un no. Si preguntas el color de un vehículo, te va a decir que es blanco. Es decir, solamente puede responder de una forma, de cierta forma, de ahí lo cerrado, a diferencia de las preguntas abiertas, que las preguntas abiertas no están prohibidas para el contrainterrogatorio, pero al ser abiertas da la posibilidad para que el testigo conteste de forma libre, que conteste lo que él quiera, y por eso la diferencia entre lo abierto a lo cerrado, que solamente lo acotas a una sola respuesta. Espero haya quedado entendida la diferencia entre lo sugestivo y lo cerrado, con esas contradicciones, o más que contradicciones, con estos criterios que tienen diferentes ponentes o diferentes autores cuando hablamos de preguntas sugestivas o cerradas. Conclusión de esta diapositiva. Recomendación, repito, hacer preguntas sugestivas o preguntas cerradas, no hacer preguntas abiertas porque le das oportunidad a el testigo de la contraparte que se justifique, que dé su versión, cuando ya dijimos en las definiciones, tú como defensor o tú como persona que está llevando a cabo un contrainterrogatorio, tú eres el que lleva el control del contrainterrogatorio, tú eres la estrella, tú eres la que lleva el camino, el que va guiando al testigo, y si preguntas un interrogante de forma abierta, se te va. En esta analogía o en estas analogías que en ocasiones utilizo, vamos a pensar que tú eres un jinete que vas en tu caballo, se va a escuchar mal, pero el testigo es el caballo, y tú con las riendas vas manejándolo hacia la dirección, hacia el objetivo, hacia el punto que tú quieras llegar. Esa es la forma en la que puedo explicar para llevar a cabo este contra de forma objetiva, de forma eh, que tú puedes obtener un mejor resultado. Bueno, más recomendaciones respecto a las preguntas. Las preguntas tienen que ser sencillas en un contrainterrogatorio, deben de ser cortas, deben de ser respecto a un hecho, debe ser un lenguaje claro, un lenguaje que no sea técnico. Voy a poner ejemplos de algunos de estos supuestos. Tienen que ser sencillas y cortas porque recordemos que el tribunal o el juez son humanos, y si hacemos preguntas largas se pierden o incluso se vuelve aburrido. Entonces, lo recomendable es que tanto el contrainterrogatorio como las preguntas que tú formules sean sencillas y cortas. Tienen que ser sobre un hecho. Ya comentaba, retomando el comentario de Maciel, si no mal recuerdo del nombre, él nos comentaba que tenemos que ver en el Código Nacional cuáles son las preguntas prohibidas, y una de las preguntas prohibidas son las preguntas compuestas. Las preguntas compuestas son aquellas que se conforman de ciertos hechos. Por ejemplo, una pregunta compuesta que no se recomienda hacer. Pensemos que estamos en la audiencia y le decimos, testigo, usted nos acaba de mencionar que iba a bordo de un vehículo blanco, que es marca Ford, que iba en el lado del piloto. Aquí me estoy revolviendo porque estoy haciéndolas al momento. Que usted iba vestido con un pantalón negro y que estaba a una distancia de 100 metros de la víctima. Si se dan cuenta, son varios hechos que al final quise quizá llegar a algún objetivo. Puse un ejemplo así muy vago, de hecho no estaba preparado, pero para que se den cuenta que tenemos que ir desglosando punto por punto para que obtengamos la información de forma directa y que nosotros vayamos encaminando a ese testigo. Le voy a preguntar, en primer lugar, que si él iba manejando una camioneta. Sí, iba manejando a tales horas. Sí, que esta camioneta es de la marca Ford. Sí, es decir, tenemos que ir desglosando punto por punto respecto a un hecho o a un punto en concreto que nosotros quisiéramos obtener para llegar, repito, al objetivo que nosotros queremos. Y este lenguaje, como les mencionaba, tiene que ser sencillo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces los testigos no son abogados, salvo que alguno sea un perito. Entonces ahí sí estaría permitido que nosotros, más que permitido, sería
mucho mejor para el desahogo de ese contrainterrogatorio que las preguntas sean técnicas si es que son peritos, pero si son testigos de cargo o de descargo, que no son abogados, que no son peritos, lo mejor que sea un lenguaje claro, sencillo, para que puedan entenderlo, porque recordemos que, o tengamos presente, mejor dicho, que esto va a ayudar para que la atención de los jueces, pues, esté en ese preciso momento y podamos hacer, obtener la información que nosotros pretendemos. Ahora, una siguiente recomendación. Los contrainterrogatorios en su objetivo o en su finalidad original no es repetir lo del directo. ¿Qué significa? Ya dijimos que ese testigo que se va a someter a un contrainterrogatorio es un testigo de la contraparte. Ya tuvo una declaración antes que la que nosotros le vamos a formular o la que va a responder a través de las preguntas. Ya anteriormente contestó a una serie de preguntas respecto a su acreditación, si es que es un testigo de cargo o si es que es un perito, la acreditación para que la persona que le hace las preguntas pueda acreditar que estudió, que hizo tantos dictámenes, que trabaja en tal lugar. Ya contestó una serie de preguntas. Ya tenemos toda la información de un interrogatorio. Ahora, en el contrainterrogatorio, repito, no va a ser una reproducción de lo que ya dijo anteriormente. ¿Por qué? Porque esto no va a abonar en nada a tu teoría del caso, incluso puede que refuerce la teoría del caso de la contraparte, porque quizá de lo que te vaya respondiendo le haces una pregunta que quizá en algún punto en específico no había precisado en el interrogatorio, o también otra razón por la cual no se recomienda que se repita es porque se aburre el tribunal. Así como muchos de ustedes ahorita ya se me están aburriendo, algunos ya se me están durmiendo por ahí, los estoy viendo. Bueno, llega a pasar eso. Nos distraemos. Por ejemplo, ahorita ya llevo hablando aproximadamente una hora, más o menos, y sé que se me pierden, porque es natural, es obvio. Hay muchas personas que en este momento me están viendo y solamente están viendo que abro la boca. Pues esto que les acabo de poner como ejemplo pasa en las audiencias. ¿Para qué repites? El juez se te va a aburrir, el juez se te va a dormir. Por eso, retomando las recomendaciones previas, divide por temas, saca lo que va a abonar a tu teoría del caso, saca lo que lo va a desacreditar, lo que va a contradecir, lo que va a echar abajo la teoría del caso de la contraparte, y no repitas lo que ya dijo en el directo. Otra recomendación. ¿Cómo es la forma? La forma que se recomienda para que tú puedas llevar a cabo o realizar las preguntas. La recomendación general es que se haga a forma de afirmación. Y como yo, como estudiante, este comentario o este consejo va más para estudiantes que con cosas cotidianas, con cosas que tenemos a la vista, nosotros llevemos a cabo un ejercicio para describir cualquier cosa y con esa descripción pues nosotros podamos hacer un ejercicio. Espérame, es que estoy sacando una identificación porque es una forma en la que en ocasiones en las capacitaciones se nos enseña para que nosotros podamos llevar a cabo un contrainterrogatorio. Voy a poner dos ejemplos para que quede más claro. Y un ejemplo que ponen en muchas ocasiones en las capacitaciones es que está llevando a cabo la ponencia, le pide a uno de los participantes en ese evento que se ponga de pie. Y lo hacen no para dejarlo en mal, sino para poder explicar la forma en la que tú tienes que llevar a cabo un contrainterrogatorio. Y le empiezan a preguntar, señor tal, usted tiene una camisa azul. Esa fue la pregunta, en forma de afirmación. Y responde, sí. Usted tiene un pantalón negro. Sí. Zapatos negros. Sí. Calcetines negros. Sí. Corbata azul. Sí.
Su cabello es negro, sí. Su cabello es corto, sí. Entonces, eso fue un ejemplo de cómo a través de afirmaciones nosotros podemos hacer las preguntas hacia la persona a las que va dirigida, en este caso un testigo perito en un contrainterrogatorio. Es solamente el ejemplo de la forma a través de una afirmación con la descripción de una persona. Ustedes pueden ensayarlo con su compañero, con su familia, con su hermano, están en su casa, de repente empiezan a preguntarle de esta manera, solamente a manera de afirmación, con la descripción de la persona, pero también, como les decía, puede ser a través de una identificación. Ahí viene el otro ejemplo. Una más fácil, una identificación de licencia de manejo, o la más común, una credencial de lector. Ejemplo, usted tiene una credencial de lector. Sí. Esa credencial de lector es expedida por el INE. Sí. En ella aparece su nombre. Sí. Su apellido. Sí. Tiene una clave de lector. Sí. La clave de lector es esta. Sí. Su año de registro es este. Sí. Al reverso aparece su firma. Sí. Son ejemplos, repito, de la forma respecto a un documento. No quiere decir que de esta forma lo vas a hacer en una audiencia de juicio, es solamente para hacer ejercicios y que tengas presente que con información que tú ya tienes, tú ya sabes lo que dice esta credencial. Espero que no aparezca mi dirección para que no vengan a secuestrarme después. No, es broma. A través de una credencial, a través de la descripción de una persona, tú puedes ir ejercitando este tipo de preguntas para que ya en una simulación, en un concurso, en una audiencia, sea más fácil, sea más rápido, continuo el modo en cómo lo llevas a cabo. Son ejercicios básicos, espero que les sirva esta recomendación para que ustedes practiquen antes de llevar a cabo una audiencia real, ya sea de juicio o incluso también de audiencia inicial. Otra recomendación, otro punto. Déjenme tomar un poquito de agua. Y también voy a aprovechar para ver si es que no existe alguna pregunta. Saludos a las personas que... hay varias personas que me están diciendo que no se escucha muy bien. Por ejemplo, el caso de Cristina Viramontes. Algunos me dicen que sí se escucha. De repente les digo como que se me va un poquito la voz. Voy a retomar otra vez nuevamente, se me olvida que no me escuchan bien. Dice Guerrero San, si dice no sé o no recuerdo, usamos refrescar memoria. Posiblemente Guerrero San entró un poquito tarde a la clase del día de hoy. Les adelantaba que respecto a la utilización de declaraciones previas, como en este caso puede ser un apoyo de memoria, lo vamos a ver en las sesiones siguientes, así que no se me desesperen, pero sí efectivamente, ya sea en interrogatorio o en contrainterrogatorio, más para el interrogatorio, este ejercicio de apoyo de memoria se utiliza más para interrogatorio, podemos llevarlo a cabo con los pasos que vamos a ver en las siguientes sesiones. Es muy raro que se dé un apoyo de memoria en contrainterrogatorio, lo dijimos hace unos momentos, pero de forma excepcional, si es una información importante que nosotros quisiéramos como parte rescatarla u obtenerla, pues podemos hacer este tipo de técnicas. Dice Verónica Tello, se escucha mejor si se utilizan audífonos, yo escucho perfecto. Pues ahí está un tip que les está dando Verónica Tello. Dice Fercho Peña, se escucha muy bajito, no es por la voz, profe, debe ser algo en el micrófono. Pues no sé qué es lo que esté pasando, es mi computadora. Yo espero que no sea mi computadora. No tiene que ver, creo que nada, el hecho de que tenga aquí marcado el volumen. Creo que eso es solamente para el audio interno. Yo espero que se esté escuchando bien. Si no, les pido que se pongan audífonos o que pongan algunas bocinas. Dice Lo Snyder, no sé, no, Snyder, perdón. Lo Snyder dice, ¿algún ejemplo de una pregunta sugestiva?
Es lo que acabo de realizar, que si bien es cierto, mis ejemplos no fueron tendientes a algún punto en concreto, solamente fueron ejemplos para que ustedes practiquen o ensayen las preguntas sugestivas. Lo que acabo de hacer hace un momento, a través de las afirmaciones, son ejemplos de preguntas sugestivas. Bueno, una siguiente pregunta y continúo. Dice una pregunta, dice Calesi Galarza. ¿Le afecta al abogado defensor tener conocimientos de criminología y criminalística cuando se litiga? Repito la pregunta de Calesi Galarza. ¿Le afecta al abogado defensor tener conocimientos de criminología y criminalística cuando se litiga? Yo considero que no. Yo considero que no, no le afecta, al contrario. Si el contrainterrogatorio, recuerden que estamos hablando de contrainterrogatorio, si el contrainterrogatorio va destinado a peritos en criminalística o en criminología, los conocimientos que nosotros tengamos respecto a estos temas va a ayudar para que nosotros organicemos de forma temática las preguntas que le vamos a formular. O también nos puede servir para que cuando los testigos respondan a las preguntas que le estamos formulando, nosotros en ese momento quizá no teníamos preparada alguna pregunta y en ese instante la realizamos a través de contrainterrogatorio. Por eso es importante que una persona que cuenta con esos conocimientos pues tenga mayor facilidad para poder llevar a cabo ese tipo de preguntas. Pero en caso de que no tengamos ese tipo de conocimientos, en caso de que vayamos a preguntarle a un perito en criminalística, en criminología, a un médico forense, a cualquier perito que ustedes quieran, a cualquiera, nosotros como abogados no tenemos conocimiento de todo. Por eso es importante que nos apoyemos, que nos auxiliemos de un consultor técnico. Este tema no lo he abordado en otras sesiones, pero el Código Nacional de Procedimientos Penales establece la figura de consultor técnico y es aquella persona que pueda tener conocimientos, al igual que puede tenerlos un perito en cierta ciencia, en cierta técnica, en un conocimiento especial. Nosotros podemos traerlo, que nos acompañe dentro de la audiencia de juicio, a un lado de nosotros, que esté ahí juntito, para que previo al desahogo de esa audiencia, nos haya ayudado para obtener mayor información de ese testimonio, de ese dictamen, y que a través del contrainterrogatorio que preparemos en conjunto con él, que nos ayude en la audiencia de juicio, nos acompañe para que esté a un lado de nosotros, y de las respuestas que dé ese testigo, ya sea en el interrogatorio, nos vaya aconsejando, tomemos los puntos y en el contrainterrogatorio sacar esos temas a través de las preguntas que nosotros hagamos en esta parte que nos corresponde. Pues espero haber respondido y abonado un poquito la pregunta que nos hicieron, y continuamos para pasarles la parte práctica. Les recuerdo a las personas que entraron un poquito tarde a la clase que en la última parte de esta sesión les voy a presentar un video de aproximadamente 2 minutos, no es mucho, de una audiencia para que ustedes califiquen la forma en la que se lleva a cabo un contrainterrogatorio en el que nosotros participamos. Bueno, seguimos. De las recomendaciones que aparecen, o la recomendación que aparece en esta diapositiva, y esa recomendación va para principalmente los abogados. ¿Qué tan bueno es que nosotros, al momento de que iniciamos un contrainterrogatorio, en las recomendaciones que les damos al inicio al testigo o al perito, le digamos: testigo, le voy a hacer una serie de preguntas y solamente quiero que me responda sí o no? Repito, esta diapositiva, esta recomendación va en el sentido de qué tan bueno es que nosotros como partes le digamos al testigo en un principio si va a responder solamente con sí o un no. Pues esta recomendación o este comentario va en el sentido para que no lo hagamos. Si bien es cierto, unas diapositivas anteriores les dijimos que de preferencia las preguntas que nosotros formulemos sean preguntas sugestivas o preguntas cerradas, habrá casos excepcionales, casos muy excepcionales, que nosotros
hagamos alguna pregunta de forma abierta, pero la podemos hacer, vamos a verlo más adelante, y también ya lo dijimos con los ejemplos, porque es información que nosotros ya tenemos y que en ese momento quizá es importante por la forma en la que se está desahogando el contrainterrogatorio, que nosotros lleguemos a formular una pregunta abierta. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros desde un principio acotamos al testigo y le decimos únicamente responda sí o no, al momento que lleguemos a una pregunta abierta y nosotros quisiéramos alguna respuesta por parte de él, pues bien nos puede contestar, no voy a responder porque usted en un principio me dijo que solamente contestara sí o no. Y va a tener argumentos el testigo para quizá no contestar. Ahí va a ser cuestión de que le digamos al juez que es un deber del testigo responder respecto a los hechos, y más si ya fue preguntado sobre ese tema, pero ¿para qué nos metemos en debate? ¿Para qué pelearnos con el testigo? Mejor, como conclusión de esta diapositiva, les recomiendo que en un principio no hagan esta manifestación, que es muy común, y quiero confesar que yo en mis primeras audiencias, porque yo veía que así lo hacían algunos abogados, yo le decía al testigo, señor Juan, señor Pedro, le voy a hacer una serie de preguntas, solamente quiero que me responda sí o no. ¿Queda comprendido? Sí. Y ahí me iba, sí, 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 o no, 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 no. Pero, pues también no me pasó a mí, pero puede llegar a suceder que si quieres hacer una pregunta abierta, el testigo te puede responder, usted me dijo solamente sí o no, así que no lo voy a contestar. Por eso la recomendación, que no hagan esta manifestación previa a sus preguntas porque puede ser contraproducente. Vamos a la siguiente diapositiva. Y ya no está funcionando. Bueno, lo hacemos de forma manual. Ese contrainterrogatorio tiene que ser breve porque ya les manifestaba yo que se debe de captar la atención del juez o del tribunal. Otra recomendación ya muy rápida para que pasemos a la parte práctica. Disculpen, es que estoy viendo por qué no funciona mi control. Me siento más cómodo pasando las diapositivas con el control, pero parece que ya se descompuso. Sí, ya se descompuso. Bueno, les decía, esa recomendación. ¿Qué tan válido es o qué tan bueno es que a todas las preguntas que nosotros hagamos en contrainterrogatorio la finalicemos con un cierto? Pues la recomendación es que no lo hagamos tan seguido. Lo podemos hacer. Después de cada pregunta, al finalizar, preguntar un cierto, como para hacer ver que se trata de una afirmación. Pero en la práctica, tanto en la práctica como en los concursos, es muy desgastante para quien esté escuchando, principalmente para el juzgador. Es muy desgastante. Cada pregunta, cierto, 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 cierto. El ejemplo que les ponía yo. Usted tiene una camisa azul, ¿cierto? Sí. Usted tiene un pantalón negro, ¿cierto? Sí. Zapatos negros, ¿cierto? Sí. Calcetines negros, ¿cierto? Sí. Cabello negro, ¿cierto? Sí. Si se dan cuenta, si decimos cierto, 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 es cansado y aparte como que eso es un distractor. Lo mejor sería decir únicamente, usted tiene camisa azul, sí, pantalón negro, sí, zapatos negros, sí, calcetines negros, sí, cabello negro, sí. ¿Se dan cuenta? Solamente sale a la luz o se escucha la información que nosotros queremos que escuche o que oiga el juez. Mejor, de preferencia, como recomendación, en sus preguntas, perdón, quítenle esa palabra, ¿cierto? O si lo quieren hacer únicamente para reafirmar si es que el testigo no lo entiende muy bien, de forma excepcional, pueden utilizar la palabra cierto, otros sinónimos como correcto, así es, usted tiene pantalón negro, ¿correcto? Sí. Usted tiene calcetines negros, ¿así es? Sí. Pero como sugerencia, eliminar cierto, correcto, así es. Solamente tenerlo por si lo quieren llegar a utilizar, repito, de forma excepcional, porque la mayor parte de preguntas van a ser
en forma de afirmaciones. Bueno, eso como recomendación, porque aunque no lo crean, es muy común que llegue a suceder en la práctica, y me ha sucedido, me ha pasado a mí también, por eso lo recomiendo para que no lo hagan, que mejor evitemos para que no sea un distractor hacia el órgano jurisdiccional. Y ya vamos a acabar, ya estamos en la penúltima diapositiva, ya estamos terminando para pasar a la parte práctica. Últimas recomendaciones, de hecho la última diapositiva, porque en esta, bueno, es penúltima, pero en esta última, lo que les iba a decir, que ciertas técnicas o ejercicios que podemos llevar a cabo en contrainterrogatorio es evidenciar contradicción, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahora sí, esta última diapositiva, últimas recomendaciones. En contra interrogatorio, no utilices términos como entonces. Entonces nos está dando a entender que es una pregunta conclusiva, salvo que esa pregunta conclusiva sea destinada, o el objetivo, o la persona, mejor dicho, a la que va dirigida, sea un perito. Un perito sí puede dar conclusiones, pero si es un testigo de cargo o un testigo de descargo, y ahorita me estoy refiriendo en contra al testigo de cargo, si a través del contrainterrogatorio al testigo de cargo le preguntas entonces, da o connota o da a entender que es una pregunta conclusiva o incluso también de opinión. Esas preguntas conclusivas o de opinión no están permitidas para los testigos en general, salvo, repito, que sean peritos. Por lo tanto, no lo hagas tampoco en contrainterrogatorio. Este segundo elemento o esta segunda recomendación en esta diapositiva, nunca, pero nunca, estoy recibiendo una llamada, pero le vamos a contestar después, es mi amigo Daniel. Daniel, si me estás viendo, te marco después, por favor. Bueno, les decía, nunca, pero nunca pregunten por qué en contrainterrogatorio. Nunca. Cuando digo nunca, es nunca. Ahora sí, ¿por qué? Repito, esos consejos van más para alumnos, para abogados que no han trabajado todavía en el área penal. Porque si en algún momento le llegas a preguntar el por qué, es una pregunta abierta y da la posibilidad que el testigo en ese momento se justifique. Si ya lo habías acorralado, si ya habías llegado al objetivo, a la finalidad, al punto que querías hacer notar al juez de juicio oral, hasta ahí déjalo, hasta ahí termina. Ya no preguntes por qué, porque el por qué, repito, le da la oportunidad de justificarse. En dado caso, ya le corresponderá a la contraparte en el reinterrogatorio tratar de salvar a su testigo preguntándole el por qué. Ellos sí es válido que le pregunten el por qué, pero tú en contra examen, en contra interrogatorio, jamás le preguntes a un testigo el por qué. Repito, porque le vas a dar la oportunidad de justificarse. Y por último, nunca, pero nunca, tampoco nunca preguntes lo que no sabes. ¿Por qué? Porque así como pusimos el ejemplo de la credencial, así como pusimos el ejemplo también de la descripción, es información que tú ya sabes, es información que tú conoces. Y si vas de pesca, por eso este ejemplo es muy común que lo pongan en las capacitaciones, que no tienes que ir a un contra para ir de pesca para ver qué obtienes, qué información puedes obtener, porque puede ser contraproducente. Ha pasado en la práctica, ha pasado en concursos. Voy a poner un ejemplo muy breve en un concurso de qué fue lo que pasó cuando únicamente vas a pescar. Resulta que en contrainterrogatorio, uno de los participantes le empieza a preguntar. En ese lugar no había luz, ¿cierto? Quitamos el cierto. En ese lugar no había luz. No. En ese lugar no había. En ese lugar no había luz. No, a ver, corrijo, reformulo. Estoy pensándolo en este momento. En ese lugar no había luz artificial. No. En ese lugar había oscuridad. Sí. Entonces, aquí utilizo el entonces. Usted no pudo ver
al acusado. Acá estoy utilizando dos ejemplos que no deben utilizarse. Entonces, y preguntar algo que no sabes o que no dijo quizá en su entrevista previa. Y aquí la respuesta que dio en este concurso, en este ejemplo que les acabo de mencionar, es sí, efectivamente, no había luz artificial, estaba un poco oscuro, pero había la luz de la luna, había luz natural y por lo tanto pude percatarme, tan es así que estaba yo a 5 metros del acusado. Si se dan cuenta, a través de las preguntas de entonces, a través de preguntar lo que no sabes, das la oportunidad a que el testigo se justifique o que sea contraproducente al objetivo o la finalidad a la que tú querías llegar. Pues de esta manera terminamos ya con los ejemplos. Ya vamos a proyectarles la parte práctica. Va a ser muy breve. De hecho, por lo regular, estas clases las termino en 2 horas. En esta ocasión espero tardarme un poquito menos con el ejemplo que les voy a poner, pero antes de ponerles el ejemplo para las personas que se conectaron ya un poquito tarde, recordarles que la siguiente clase, si bien es cierto, habíamos dicho que íbamos a hablar sobre objeciones, como ya abordamos parte del tema de objeciones, vamos a poner quizá algunos ejemplos para meternos de lleno en la siguiente clase del día jueves al uso de declaraciones previas para explicarles cuáles son los pasos para superar contradicción, para evidenciar contradicción, para apoyo de memoria, también para incorporar objetos a través de los testigos, para incorporar documentos, como son temas más técnicos que incluso no me va a dar tiempo a abordar el día 26, por ese motivo vamos a adelantarnos y empezar a abordarlos el día jueves, perdón, el día jueves en la clase que tenemos todos los martes y jueves a las 11 de la mañana en la página Abogado Penalista Edgar Martínez. Antes de ponerles el video, recordarles que como comercial, recordarles que soy defensor particular, me pueden escribir para que si quieren que hagamos equipo de litigación, lo hagamos en cualquier parte de la República. También si requieren capacitación en temas de sistema acusatorio, me puedan contactar para que yo vaya a sus instituciones y para que podamos compartir parte de la experiencia que tenemos en esos años de litigar en la materia penal. Pues ya, ahora sí, ya para ir terminando, es muy breve el ejemplo que les voy a proyectar. Es una audiencia en la que participamos hace algunos años. Quiero confesarles, y eso se los digo, que esta fue la primera audiencia de juicio en la que participé. Por eso es que la traigo a colación el día de hoy. Voy a ser honesto, voy a ser honesto en esto que les voy a decir. Como ya traté un tema en la parte de interrogatorio y les ponía un ejemplo respecto a la acreditación de un perito, voy a poner el contexto. En esa clase anterior yo les decía que conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, un perito debe de conocer en la ciencia, arte, técnica, profesión u oficio a la que se dedique. Pero si esa ciencia, arte, oficio, profesión, trabajo, a lo que se dedique, está reglamentada, es una ciencia que está reglamentada y que está registrada en la Secretaría de Educación Pública, el testigo está obligado a presentar el título con el que justifique esos conocimientos. Aparte, el mismo Código Nacional establece que en caso de que no cuente con ese título, debe estar o debe de pertenecer a una asociación o gremio de profesionistas en esa área. Pues en este ejemplo, en este caso concreto que les voy a presentar el día de hoy, muy breve, dura aproximadamente como 2 minutos, las preguntas son tendientes a justificar esos puntos. Si se dan cuenta, estoy ya aplicando parte de lo que les expliqué en las diapositivas. Nosotros ya tenemos la información, ya sabemos que en la carpeta de investigación no se cuenta con algún título, con algún documento que justifique que el perito pertenece a alguna asociación, algún gremio. Eso para desacreditarlo. La intención, la finalidad es desacreditar al testigo en cuanto a sus conocimientos, a la práctica, a lo que él sepa. Esa es la finalidad.
pero ya sabemos esa información. Incluso, también para ese momento, ya sabemos que a preguntas el agente del Ministerio Público para acreditarlo le preguntó cuáles eran sus estudios, cuál era su capacitación, cuáles cursos había recibido, pero en ningún momento de ese testimonio el perito dijo que tenía licenciatura. El tema central de este dictamen o este peritaje que él rindió a través de las preguntas que hicieron las partes fue un peritaje en criminalística. Nosotros sabemos que quienes nos dedicamos a esta área, la materia penal, sabemos que criminalística es una ciencia que se encuentra regulada y que se ofrece como licenciatura y que está reconocida por la SEP. Por lo tanto, desde mi perspectiva, esa es opinión personal, para los criminalistas, al presentarse como peritos, deben de justificar y demostrar que son licenciados en criminalística. O, en su caso, que demuestren que pertenecen a alguna asociación o gremio. Pues a grandes rasgos, ese es el objetivo, la finalidad. Ya tenemos el tema, ya tenemos la razón, el objetivo al que queremos llegar, demostrar que este perito no cuenta con título o que no está inscrito en alguna asociación o gremio, obtener esa información a través de las preguntas que nosotros realicemos. Quiero que las escuchen. Como es un video muy corto, voy a ponerlo de corrido y después regresarlo para que yo mismo me califique y ustedes también a través de sus comentarios me recomienden, que les confieso y les estoy diciendo que fue mi primera audiencia. Hay muchas cosas en las que yo podía haber corregido, incluso después de que me escucho y me observo, me dan ganas de que hubiera una máquina del tiempo y que el Edgar del futuro regresara con el Edgar del pasado y le diga, a ver Edgar, no tenías que haberlo hecho así, tenías que haber ordenado de esta forma, no tenías que haber hecho ese tipo de preguntas porque son compuestas, no tenías que haber hecho ese tipo de pregunta porque es abierta y le das la oportunidad de justificarse. Muchos consejos que les acabo de dar, que yo hubiera querido en su momento regresarme para tomarlos en cuenta y llevar a cabo un mejor contrainterrogatorio. Esto que les presento, repito, fue mi primera audiencia de juicio. Hay mucho que mejorar. Se los quise proyectar para que ustedes mejoren ese trabajo y lo van a mejorar, estoy seguro, lo van a mejorar muchísimo, muchísimo, eh, muchísimo más que como yo lo estoy presentando y luego con intención en esta ocasión para que me califiquen y pongan sus comentarios de la forma en que como ustedes lo hubieran hecho. A diferencia, también he de comentarlo, a diferencia de otros videos que les he presentado en otras sesiones, donde afortunadamente obtuvimos resultados favorables, se hizo un trabajo más o menos adecuado, yo sé que lo pueden ustedes perfeccionar, repito, solamente son propuestas para que ustedes no únicamente se queden con lo teórico, sino que sepan también lo práctico y puedan mejorar este tipo de actividades. Pues voy a presentarles ya lo que dura 3 minutos con 28, se los voy a proyectar, escúchenlo, tomen nota por favor, el ejercicio que si bien es cierto yo quería en un primer momento que fuera forma de taller, el ejercicio que les pido es que tomen hoja y papel, que vayan escuchando y que vayan objetando, es decir, que ustedes sean agentes del Ministerio Público. Yo voy a hacer la defensa en ese momento de la pregunta que ustedes escuchen, con lo que ya hemos visto, tanto en la clase de interrogatorio como en la de este momento de contrainterrogatorio, ustedes únicamente escriban objeción, esa pregunta es compuesta, objeción, esa pregunta es argumentativa. Lo que ustedes perciban, anotarlo, lo voy a poner de corrido y una vez terminado voy a ir haciendo las aclaraciones o las precisiones debidas. Pues les voy a poner el video. Usted me pregunta si estudio licenciatura. ¿Estudió alguna licenciatura? No. Gracias. Usted es técnico. Técnico criminalista. Para cursar ese estudio técnico, ¿qué tiempo se requiere para hacerlo? Se necesita cursos de capacitación constantemente. ¿Cuánto tiempo cursó esa carrera técnica?
desde el principio del 90 al 1990, hasta esta fecha, he recibido curso. Mi pregunta es, ¿en qué tiempo cursó esa carrera técnica? Objeción, su señoría, ya el testigo le respondió a esa pregunta. Ante el obvio de la procedencia de la pregunta, sin mayor debate, no ha lugar a la objeción, en virtud de que es una cuestión que tiene que ver con la acreditación. La cursé dependiendo de los cursos que nos daban, puede ser 4, 5, 6 años, 3 años. Y específicamente esa carrera técnica, ¿en cuánto tiempo? En 3 años. Gracias. Usted ya manifestó que no es licenciado, ¿así es? Usted ya manifestó que no es licenciado. Objeción, su señoría, el perito ya manifestado, o sea, considero de que es confusa, pues, o sea. Reformulo, señoría. ¿Usted sabe que hay licenciaturas en criminalística? ¿Mande? ¿Usted sabe que hay licenciaturas en criminalística? Que si usted sabe si hay licenciaturas en criminalística. En la vida actual sí hay licenciatura en criminalística y criminología. Sí, gracias. La criminalística es una ciencia. La criminalística es una disciplina y auxiliar del derecho penal. ¿Es una ciencia, sí o no? Objeción, su señoría, ya el testigo le respondió. No ha contestado. En efecto, este tribunal advierte que no ha contestado lo que estaba preguntando. Responda, por favor. Criminalística es una disciplina auxiliar del derecho penal. ¿Es una ciencia, sí o no? Por favor, responda. Objeción, su señoría, considero que ya lo está coaccionando al testigo. Ante el obvio de la procedencia de la pregunta, no lugar a la objeción, en virtud de que el testigo no ha dado contestación a lo que la defensa requiere. Responda, por favor. Correcto. Gracias. Como ciencia, está reglamentada. Correcto. Por la Secretaría de Educación Pública. Correcto. ¿Usted pertenece a algún gremio o agrupación de criminalistas? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Usted pertenece a algún gremio o asociación de criminalistas? En la vida real, no. Gracias. Bueno, estaba haciendo algunas anotaciones. Les decía, es muy breve el video que les proyecté el día de hoy, pero quiero que vayamos analizándolo porque de esa información, aunque es muy concreta, podemos obtener varias recomendaciones que me voy a hacer a mí mismo y que también me gustaría que ustedes vayan comentando cuáles son sus opiniones. Vamos a ir punto por punto. Les comento lo que hice proyectar. En primer lugar, a ver, dejen ver. Bueno, para que no sea repetitivo y para que no esté buscando ahorita el video, ya se acabó de proyectar. Vamos a explicarlo, nada más. Espero que haya quedado comprendido y hayan escuchado cuáles fueron las preguntas que se formularon a través del contrainterrogatorio. Yo comentaba hace un momento que si tuviera la oportunidad del Edgar del futuro o del Edgar de este momento, regresarse con el Edgar del pasado y tener una charla con él, ¿yo qué me diría? Yo teniéndome ahí en ese momento de frente, ¿sabes qué, Edgar? Te falta mucha capacitación, te falta mucha práctica. Actualmente me falta todavía porque siempre estamos aprendiendo, pero hay varias cosas que les he recomendado en esta sesión que yo no llevé a cabo en ese contrainterrogatorio. Lo más obvio, hubo una parte del contrainterrogatorio que el perito ya me había contestado que no era licenciado. Recordemos cuáles eran mis objetivos. Parte de mis objetivos era demostrarle al tribunal que este perito en criminalística no era licenciado en esta área, en esta ciencia, ni que pertenecía a alguna asociación o gremio, porque así lo establece el Código Nacional.
Ella me lo había dicho. Sin embargo, en las preguntas que le formulé, le llegué a cuestionar. Usted manifestó que no es licenciado. Esa pregunta la hubiera omitido porque tan es así que la agente del Ministerio Público objetó. Ella dijo la objeción que era confusa. Y es muy respetable su criterio, pero desde mi punto de vista no era una pregunta confusa, sino era una pregunta repetitiva o una pregunta ya contestada. Por lo tanto, no había necesidad de que yo en ese momento lo hubiera formulado toda vez que ya había sido respondida por el perito. Otro consejo que yo me daría en esa charla que tendría del abogado del presente con el abogado del pasado es que le pregunté, ¿usted sabe si hay licenciaturas en criminalística? En las últimas diapositivas yo les mostraba que no vayamos de pesca, que aunque son cosas que posiblemente nosotros demos por hecho, que pensemos que el perito puede llegar a saberlo, en esa pregunta bien pudo haber dicho el perito, no, pues no sé. Y ese no era nuestro objetivo. Nosotros queríamos que él dijera que él sabía que había licenciaturas en criminalística, pero ahí fue un ejemplo de lo que no tienen que hacer, ir de pesca, o más que ir de pesca, dar por hecho cuestiones que no están sustentadas en documentos o en narraciones o respuestas que él haya dado previamente a la gente del Ministerio Público. Por lo tanto, esa pregunta no tenía que haberla yo realizado. También más que pregunta, ciertos modismos o ciertas palabras que llegamos a utilizar. Por ejemplo, no es muy recomendable que nosotros utilicemos términos como por favor o gracias, porque también si ustedes se percataron de algunas preguntas que me iba respondiendo, yo le decía gracias. Hacía la pregunta, me contestaba gracias. De preferencia no decirlo. No hay que utilizar esos términos, porque si no sería tanto como cada respuesta decir gracias, gracias, gracias. Así como les puse el ejemplo de preferencia no utilizar el término cierto para cerrar nuestra pregunta, aquí en este ejemplo también, pues de preferencia no utilizar el término gracias, porque pues en nada nos ayuda, o incluso también es repetitivo y cansado. No se pasó en el video y no lo hice, pero si nosotros a través de la declaración o las respuestas que está dando el testigo, ya nos dijo que no es licenciado, ya nos dijo que no pertenece a algún gremio o asociación, ya tenemos la información que nosotros queremos. Y va a ser hasta el final, en los alegatos de clausura, cuando le digamos al tribunal, tribunal, usted escuchó por parte del perito tal que a preguntas de la defensa en el contrainterrogatorio manifestó que no es licenciado en criminalística, manifestó que no pertenece a alguna asociación y gremio, por lo tanto, ese testimonio no va acorde a lo que establece el artículo, ahorita no me acuerdo qué artículo es, el artículo tal del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece estos puntos o esos requisitos para que se pueda tomar como válido el testimonio de un perito. Yo sé que ustedes lo van a mejorar en su argumento, lo van a estructurar muchísimo mejor, pero va a ser en los alegatos de clausura donde le van a explicar al tribunal con base en estas respuestas que no se ajusta a lo que establece la norma procesal. Es un ejemplo de cómo lo pueden hacer, por lo tanto no tendría que preguntarle al final, no lo hice, pero solamente para poner el ejemplo, no preguntarle por qué no es licenciado o por qué no pertenece a alguna asociación o gremio. Vamos a poner el ejemplo. Pensemos que después de que le formulé la pregunta si era licenciado, que le hubiera yo preguntado, repito, no lo hice, pero que le hubiera yo preguntado, perito, ¿y por qué usted no estudió una licenciatura? Al preguntarle el por qué, él se va a justificar. Él va a decir, es que en ese momento, en esos años cuando ingresé a la fiscalía, no estaba ofertada como licenciatura, pero con los cursos, con la capacitación que yo he recibido, tengo los conocimientos. Y es más, yo hago cientos de dictámenes, hago 20 dictámenes a la semana de criminalística y con los cursos y capacitación que yo he recibido, tengo conocimientos en el área. Es un ejemplo, no lo hice,
pero con esta pregunta del por qué, damos la oportunidad a que él se justifique. También no preguntarle, en este ejemplo que les acabo de poner, respecto a la norma. Si le llegamos a preguntar si tiene conocimiento de lo que establece el Código Nacional y le preguntamos si él incumple con esos requisitos, él va a decir que sí los cumple. Espero haya quedado claro este último punto. No preguntarle respecto a lo que establece el código, únicamente resaltarlo a través de las preguntas y retomarlo en los alegatos de clausura, salvo que este perito o pensamos que pueda ser un policía o una persona que conozca del área jurídica, entonces sí sería válido que le preguntemos respecto a temas que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo sé que hay mucho que mejorar en este ejemplo que les puse y ya me dijeron, me dijo Alandra Ortega, es el artículo 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues es ahí donde viene esto que estamos hablando. Solamente fue un pequeño ejemplo. Le repito, no me dio tiempo de editar más videos para proyectárselos de algún punto que nosotros quisiéramos establecer. No he tenido tiempo, he estado con algunas ocupaciones personales, incluso también laborales, no pude presentarles otros videos. Yo espero que para las siguientes clases les proyecte un poquito más. Si ustedes se meten a la página, se podrán dar cuenta que en los temas anteriores, en suspensión condicional, en procedimiento abreviado, en audiencia inicial, en control de detención, en todos los demás temas que he abordado, les presento extractos, fragmentos de audiencias. En esta ocasión, el juicio ha sido muy poquito, porque son temas más técnicos, más específicos, y aparte no he contado con el tiempo para poder realizarlo, pero espero darme una oportunidad para que, al igual que ahorita, les presente algunos ejemplos más.